Hola, bienvenidos a Grandes Ríos, soy Señor Pixel y en este episodio vamos a construir el primer tranvía de la ciudad, pero en este caso no será un tranvía cualquiera, sino será una especie de metro ligero que va a conectar al downtown de esta zona con esta otra parte del downtown y hacia las afueras de lo último que construimos. Esto lo hago primero por dos cosas. No teníamos un sistema de más capacidad que no fuera solo el metro elevado que ya construimos o los trenes, y aquí yo tenía, digamos, buses, pero como ven, esto está estallado porque mucha gente se está viajando hacia ese lado, pero llega solo hasta la universidad y de ahí termina caminando. La idea es crear una conexión directa con un metro ligero. Como sabrán, un metro ligero es un poco de más capacidad, más rápido que un tranvía. Tendré como menos paradas de las que tiene el bus y de las que normalmente tiene un tranvía para que llegue mucho más rápido a esta zona de acá. Esto también lo voy a hacer, que es la segunda cosa que les contaba, es porque ya se inauguró el nuevo mod de Road Builder en el que permite crear una inmensa variedad de calles en tiempo real, y entonces lo veremos más adelante. Primero lo que voy a hacer es construir la estación principal que va a conectar a la estación de tren con la estación de bus, que es esta zona que yo la tenía como si estuviera en modo construcción, pero pues esto ya no va a ser en modo construcción. Vamos a quitar todas estas superficies y empezaremos a construir lo que serán las paradas, porque la idea es pues en algún futuro crear más líneas de tranvía. Pero en este caso voy a crear una especialmente acá. Para esto lo que voy a hacer primero es un loop que permita que los tranvías puedan girar, pero también conectarse mediante camino peatonal hacia esta zona. Creo que por ahora podríamos dejarlo así. Y lo que hago es con la calle peatonal, que es la pequeña, vamos a crear una conexión para que las personas puedan caminar y no se metan carros ahí. Lo que podríamos hacer es que visualmente se ponga esta superficie y entonces ya tenemos esta conexión que va a salir por acá. Entonces lo que voy a hacer ahora es que esta avenida, digamos, no la voy a utilizar como normalmente lo haría el juego, que es ponerlo, digamos, en el medio de los dos, sino que voy a hacer como separado con el road builder. O sea, como va a ser separado para que tenga una línea dedicada al tranvía. Entonces, por ejemplo, si ven, aquí ya automáticamente él la va colocando el mod, y entonces yo diría, digamos, aquí estos dos, pero entonces uno que vaya hacia un lado. Y aquí podría quitar, por ejemplo, esta zona de parqueo que no la necesito para que haya mucho más andenes por ese lado. Lo otro que también como necesita ser separado, entonces pongo una medianera y aquí le pone como esta división. Vamos viendo que los edificios no se destruyen. Y eso que no tengo activado el Anarchy, pero me parece bien porque así ya de pronto con Move It lo podría mover o algo así, pero pues no se destruyen las cosas. Digamos, yo podría aquí en este caso quitar esta medianera para que haya menos espacio, no importa. Igual queda el tranvía pues aquí dedicado. En este lado podría quitar también estos parqueos, que estos no los necesito, y uno lo podría cambiar, digamos, ponerle pasto, ponerle de una vez árboles si uno quiere, pero digamos en este caso como es una vía sencilla no hay problema. Si uno le amplía la medianera acá, es posible ponerle pasto y podría quedar mucho más estéticamente mucho más bonito, hasta árboles también. Pero pues obviamente la avenida va creciendo en su tamaño a como era. Lo bueno es que todo lo vemos automáticamente. Entonces aquí yo le cambio el nombre como Avenida 2 carriles con tranvía. Yo también le puedo modificar aquí la velocidad, pero entonces me la modifica en toda la avenida y no quiero pues que tenga tanta velocidad en este lado, pues sería bueno solo para el tranvía. De pronto faltaría eso, que uno pueda decidir a qué carriles ponerle más velocidad. Pero en general es muy bueno este sistema. Entonces aquí
ya vemos, pues obviamente esto está sobrepuesto y toca moverlo. Lo mismo el parque, toda esta parte toca moverlas un poco. Y aquí lo único que sería ya es encontrar aquí la carretera a queda en esta zona y actualizarlo. Bueno, aquí el edificio pues daña, pero no importa. Es interesante que ponen los árboles también en el puente. Pensé que no lo iba a hacer. Ahora, lo que no quiero es, digamos, el tranvía cruce eso. Entonces ya manualmente lo que sí voy a hacer es que la línea continúe por este lado. Y aquí la idea será conectarlo a esta zona. En este punto es cuando no sé lo que quiero hacer porque no sé si quiero llevar el tranvía sobre, digamos, ponerlo de esta manera, que quede en el centro y que vaya por todo el centro así en la ciudad y no dañar tanto, pues, digamos, el tema de el tamaño de la avenida como tal. Porque si lo pongo acá, pues, obviamente este que ya construí, pues va a ser mucho más amplio, por más de que le quité carriles y todo. Entonces también es para no quitar parte del parque. Entonces yo creo que, digamos, igual los metros ligeros tienen como esa propiedad de adaptarse a entrar dentro de la ciudad o estar por fuera y tener como una línea dedicada. Entonces eso es lo que quiero hacer aquí, en toda esta zona que es como de mayor densidad. Y ya después, como vemos aquí, esto no sé cómo solucionarlo. Desde aquí iba a dar una curva, un giro, pero parece que no funciona así. Toca es ponerlo de esta manera. Toca poner una plaza porque si no, no funciona. Queda como encima de... Sin el anarquist, solo que sea una plaza. Y en este punto, como ya es menos la densidad, podría seguir utilizando esta misma y cambiando completamente la avenida, porque ahí no me va a molestar el tamaño. Tal vez pensaría que en esta parte construir una variante, o sea, como una variable en la que no tenga andenes, porque la idea es que pues en esa zona no deberían caminar las personas. Y llega hasta este punto. En este punto lo que voy a hacer es aquí voy a aplanar este terreno porque aquí va a quedar, digamos, como la terminal y también crearía un espacio para bus. Aquí también tocaría hacer una especie de loop, pero también lo que quiero construir es que también exista una parada de buses en esta zona, pero que esté como integrada a calle del tranvía. Para un futuro pienso crear otra línea de metro que va a ser una conexión directa desde acá hasta este lado de acá, que no hay ninguna conexión. Por ahora vamos a seguir construyendo esta. Listo. Ahora con este mod pues se facilita mucho las cosas. Movemos aquí, ya tenemos una línea muy dedicada y vamos a construir las paradas. Ahora yo no sé si yo puedo hacer es unas paradas en este. Sí. Si yo llego a hacer una parada se deshabilita la zona verde. Entonces es perfecto. Aquí lo que podría también, aprovechando, usar este camino invisible para conectarlo de esta manera y con la textura más bien completar todo esto de textura de pavimento. Queda bien, queda un poco gris, pero no importa por ahora. Entonces el tranvía va a comenzar. Vamos a poner una parada, creo que acá. Después viene por toda esta zona.
algo hace falta y es el depot. Entonces, primero voy a eliminar este para tener este espacio de acá y el depot debería quedar en esta zona. Pero como es tan gigante, me va a tocar mover esto hacia otro lado. Podría ponerlo por ahora acá. Queda perfecto. Yo pensaba que el depot era un poco más pequeño, pero no. Pero igual funciona muy bien acá. Entonces, ahora sí creamos la línea. Y vemos que es demasiado fácil construir unas nuevas avenidas con este nuevo mod. Entonces esta línea de tranvía de una vez ya empieza a tener personas. Bueno, ahora ya teniendo toda la línea, haré algunos detalles que creo que son importantes cambiar para que funcione mejor la línea de tren. Primero, pues es raro tener aquí pues un puente que tenga esta zona verde, pero para cambiarlo tengo que cambiar la estructura pues de la calle. Entonces, si no estoy mal, yo podría hacer como una variación, ya como sin medianera, y sería bajar esta medianera a este para que quede más pequeño. Y yo creo que mantener así de ancho la parte peatonal para que igual sea un puente en la que las personas puedan caminar por ahí. Entonces aquí ya tenemos esta versión que se mantiene y está sin medianera y solo sería reemplazarla. Ahora, otra de las cosas, aprovechando que quiero pasarlo a este lado para que sea más fácil hacer el intercambio en esta zona de acá. Y tocaría cambiar también como las calles. Entonces queda mucho mejor porque aquí ya haría el cambio directamente desde el semáforo. Iría directamente por toda esta zona. Y aquí también tocaría es quitar como estos semáforos que no son necesarios, pero no es solo quitar los semáforos, sino que también no haga el giro para este lado ni para este lado. Esta calle solo siga derecho. También lo que voy a hacer es quitar este parqueadero y llevar toda esta zona, pausemos aquí un momento, para que se conecte directamente desde acá. Y digamos, quisiera también quitar este. Voy a hacer una línea alimentadora que será como un bus, que lo que hará es traer la gente de la industria y de estas zonas para que puedan hacer transferencia aquí con el tranvía y por eso había colocado esta calle de bus. Primero voy colocando como las paradas. Aquí pongamos un poquito de andén como para decorar un poco. No sé, esto para bien la parada. Dando pérgolas como lo hicimos en un anterior capítulo para otra parada. Las pérgolas son muy buenas para indicar que eso es una parada. Estas cositas ayudan mucho a decorar. Y ahora empezaré a decorar las otras paradas del tranvía. En estas también voy a usar las pérgolas como si fueran las estaciones. Aquí pues uso varios mods de Movit y
el recolor para poder cambiar como la posición y los colores que tienen estas pérgolas, que funcionen como si fuera una estación, digamos, con ese estilo un poco más metálico. Y así va a quedar el estilo para cada una de las paradas. Así como poner unas vallas como divisores y esa señalética de amarilla, de línea amarilla, para mostrar como que ahí se para. Lo mismo poner sillas. La idea es pues que como es un metro ligero, pues sí necesita un poco más de detalle en las estaciones para que se vea que sea como un sistema, digamos, un poco más completo. En este caso también pongo las pérgolas, pero este es como un estilo un poco diferente al que tiene el anterior para que se coloque en la mitad y pues tenga como pasos para que las personas puedan caminar. Entonces la idea es mantener como mismo estilo, pero dependiendo de la tipología de cada estación, pongo las pérgolas pues que son necesarias para que las personas puedan, digamos, transitar por ese lugar más fácil. Había un mod que no había usado y no lo había instalado, que era el de Control C, que se supone que ayuda a copiar y pegar elementos que uno ya tiene puestos en la ciudad y facilitar, digamos, un poco detallar las cosas, porque se puede usar como con el mismo estilo, los mismos props. El problema es que no sé si es porque todavía está en alfa, el mod es un poco complicado de usar en algunas partes y cuando digamos copiaba el prop a veces son como que se enredaba el juego y no lo copiaba y empezaba a repetirse muchas veces como el elemento, pero a la final pues logré utilizarlo. Es muy útil a pesar de que tiene varios bugs. Entonces, digamos aquí vemos cómo voy seleccionando y ya de una vez copiado así como control C normalmente, entonces ya se puede colocar en el lugar que quiero el objeto. Lo mismo también detallo en la última estación, que le hago los mismos detalles que hice en las otras estaciones, pero adicional hago como unos divisores para entender dónde queda la parada del bus y dónde queda la parada del tranvía, para mantener igual el mismo estilo, pero también diferenciar cuáles son las paradas. También aquí agrego vegetación en esta última parada para darle un poco más de detalle a toda esta zona y agrego superficies, digamos, para que se vea que todo quedó como una misma estación. Y por último utilizo otra vez el modo de recolor. En esta vez sí entendí que es un poco más fácil pintar los elementos con otra de las opciones que tiene el juego y es más fácil empezar a pintar rápidamente todo en vez de hacerlo individualmente. Y bueno, con esto ya terminamos el metro ligero, entonces les dejaré un poco de cinemática de cómo quedó todo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.